¿Alguna vez has sentido que la prueba que enfrentas nunca terminará? A veces parece que la tormenta no cesa, que las puertas siguen cerradas y que la respuesta de Dios se retrasa. Pero la Escritura nos recuerda en Salmos 35: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo no solo es una promesa, sino una realidad espiritual. Ningún desierto es eterno cuando Dios está en control. Hoy exploraremos cómo saber que tu prueba está terminando y que un milagro está en camino. Si sientes que has llegado al límite y que tu fe está siendo probada, este mensaje es para ti. Dios nunca permite una prueba sin propósito, y lo que ahora parece un final puede ser el comienzo de la mayor bendición de tu vida. ¿Estás listo para recibir la señal de que tu milagro está cerca? A veces, el silencio de Dios puede ser abrumador. Pasas noches enteras orando, esperando una respuesta, una señal, una mínima confirmación de que Él sigue ahí. Pero todo lo que escuchas es el eco de tu propia voz en la oscuridad. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tu clamor se pierde en el vacío y que la prueba que enfrentas no tiene final? Es en esos momentos cuando la desesperación comienza a susurrar dudas a tu corazón, cuando el enemigo intenta convencerte de que Dios te ha olvidado. Sin embargo, la verdad es otra. El hecho de que no escuches su voz no significa que Él no esté obrando. A veces, el silencio es la evidencia más clara de que Dios está trabajando en lo invisible. La Biblia nos da un ejemplo perfecto en la historia de José. Un joven con un sueño divino, una promesa celestial de grandeza, pero cuya realidad parecía contradecir completamente la palabra de Dios sobre su vida. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, todo en su vida parecía indicar que Dios se había apartado de él. Pero lo que José no sabía en ese momento era que cada aparente revés, cada injusticia y cada largo año de espera lo acercaban más al cumplimiento de su propósito. Dios no le hablaba en la prisión, no le enviaba ángeles con mensajes reconfortantes, no le daba señales visibles de que su rescate estaba cerca. Pero eso no significaba que Dios no estuviera obrando. Al contrario, en ese aparente silencio, el Señor estaba moviendo todas las piezas necesarias para que en el tiempo perfecto José pasara de ser prisionero a gobernador de Egipto en un solo día. Así funciona Dios. Cuando parece que nada está sucediendo, en realidad todo está en movimiento. Cuando el cielo parece cerrado, en realidad se está preparando para abrirse con una bendición que cambiará tu vida. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que, aunque no veas el panorama completo, Dios sí lo ve. Él sabe cuándo es el momento exacto para intervenir, cuándo tu corazón está listo, cuándo las circunstancias han sido alineadas y cuándo su gloria será revelada de la manera más poderosa. Muchos han pasado por esta prueba del silencio divino antes que tú. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años antes de ver su cumplimiento. David fue ungido rey siendo solo un joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de poder sentarse en el trono. Lázaro estaba muerto y sepultado durante 4 días antes de que Jesús llegara. En cada uno de estos casos, Dios parecía ausente, como si hubiera olvidado su promesa. Pero cuando finalmente actuó, lo hizo con tal poder y magnificencia que dejó claro que su aparente retraso nunca fue abandono, sino preparación. Si hoy te sientes como José en la prisión, como Abraham esperando el cumplimiento de una promesa, como Marta y María llorando ante la tumba de su hermano, quiero decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Puede que el enemigo te haya susurrado que esta prueba será interminable,
que tu oración no ha sido escuchada, que ya es demasiado tarde. Pero lo que el enemigo no quiere que sepas es que cuanto más largo es el silencio, más grande será la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Juan 11:40 nos dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El secreto está en creer, incluso cuando todo parece ir en contra de la promesa. La prueba que enfrentas ahora no es una señal de que Dios se ha olvidado de ti, sino una evidencia de que Él está obrando en un nivel que todavía no puedes ver. Cuando el agricultor siembra una semilla, no se desespera porque no ve frutos al instante. Sabe que debajo de la tierra, aunque todo parezca inmóvil, hay un proceso invisible ocurriendo. Las raíces están creciendo, el tallo está formándose, la vida se está desarrollando. Y cuando finalmente la semilla rompe la tierra y da fruto, todo el tiempo de espera cobra sentido. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Él está cultivando algo en ti, preparándote para un milagro que aún no puedes imaginar. La espera duele, lo sé. Hay momentos en los que el alma se cansa, en los que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir creyendo, pero es justo en ese punto donde la fe verdadera nace. Hebreos 11:1 nos recuerda: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir a Dios, sino de saber que Él está ahí. No se trata de ver el milagro de inmediato, sino de confiar en que ya ha sido decretado en los cielos y que se manifestará en la tierra en el momento exacto. Tal vez has estado llorando en las noches, preguntándote cuándo acabará este proceso. Tal vez has sentido que tu oración se ha vuelto un eco en la nada, pero Dios quiere que hoy recuerdes que su amor por ti no se ha agotado, que su plan sigue en marcha y que su silencio no es su abandono. Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo que alimentó a Elías con cuervos en el desierto, el mismo que sanó a la mujer con flujo de sangre después de 12 años de sufrimiento. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Si tan solo pudieras ver lo que está por venir, si tan solo pudieras echar un vistazo al milagro que Dios ya ha preparado para ti, tus lágrimas se convertirían en alabanza. Porque lo que viene no es cualquier cosa. Lo que viene es la respuesta que esperaste, la promesa cumplida, la restauración completa. Dios no hace nada a medias. Cuando Él obra, lo hace con perfección. Cuando Él responde, lo hace con abundancia. Y cuando Él abre una puerta, ninguna fuerza en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, puede cerrarla. El enemigo quiere que te desesperes, que pienses que la espera es en vano, que te rindas antes de ver la manifestación de Dios. Pero hoy quiero recordarte algo. El silencio de Dios no es el final de la historia, es solo la pausa antes del milagro. La última página de este capítulo aún no ha sido escrita. Y cuando se escriba, será con un testimonio tan poderoso que muchos verán la gloria de Dios reflejada en tu vida. Así que no te rindas. No dejes que el desánimo ahogue tu fe. No permitas que el enemigo te haga creer que Dios te ha olvidado. Porque en el momento menos esperado, cuando ya no quede duda de que solo Dios pudo haberlo hecho, tu prueba terminará y tu milagro llegará. Cuando Dios está a punto de moverse, hay señales que comienzan a manifestarse. Antes de que llegue la respuesta, antes de que la puerta se abra, antes de que el milagro se haga visible, hay indicios que anuncian que el tiempo de la prueba está llegando a su fin. La Biblia nos muestra que Dios no deja a sus hijos en la incertidumbre. A lo largo de la historia, Él ha dado avisos, susurros divinos, confirmaciones que preparan el corazón de quienes están a punto de ver su promesa cumplida. Estas señales no siempre son obvias, no siempre vienen acompañadas de truenos y relámpagos, pero para aquel que camina en fe y está atento a la voz de Dios, se vuelven claras como el amanecer después de la noche más oscura. En la historia de Elías, cuando el pueblo de Israel sufría una sequía de 3 años,
La promesa de lluvia no llegó de repente. Primero vino una palabra de Dios, luego un tiempo de oración intensa y finalmente una pequeña nube en el horizonte. La señal de que la prueba estaba terminando no fue una tormenta repentina, sino una nube del tamaño de la palma de una mano. Pero para Elías, eso fue suficiente. Sabía que cuando Dios promete algo, no importa cuán pequeña parezca la señal inicial, el cumplimiento es inevitable. Lo que comenzó como una simple nube terminó en una lluvia torrencial que transformó la tierra seca. Así como Dios envió aquella nube como señal de que el tiempo de sequía estaba terminando, hoy sigue enviando señales a sus hijos. Puede ser una paz inexplicable en medio de la tormenta, un cambio en la manera en que percibes la situación, una nueva oportunidad que surge inesperadamente, o incluso una palabra que confirma lo que Dios ya había hablado a tu corazón. Antes de que la respuesta llegue, Dios se encarga de preparar tu espíritu, de renovar tu esperanza y de alinearte con su propósito. Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, Él mismo se encargará de completarlo. El pueblo de Israel experimentó esta verdad en el desierto. Después de años de esclavitud en Egipto, Dios los llevó a un proceso de transformación, donde fueron testigos de su poder una y otra vez. Cuando estaban frente al Mar Rojo y todo parecía indicar que el camino se cerraba, Dios les dio una señal clara. La nube y la columna de fuego que los guiaban no desaparecieron. Aunque el enemigo se acercaba y parecía que no había escapatoria, la presencia de Dios seguía allí, firme, inamovible. Era una señal de que su historia no terminaría en derrota. Y así fue. En el momento justo, las aguas se abrieron y el camino hacia la libertad quedó despejado. Cuando la prueba está a punto de terminar, algo cambia en el ambiente espiritual. La opresión que antes parecía constante comienza a debilitarse. Lo que antes parecía imposible, de repente empieza a tomar forma. La resistencia del enemigo se vuelve más evidente porque sabe que no puede detener lo que Dios ha decretado. En la historia de Daniel, cuando oró y ayunó por 21 días, la respuesta de Dios no se retrasó porque él no lo escuchara, sino porque había oposición espiritual. Un ángel le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días». Daniel 10, 12, 13. Dios ya había enviado la respuesta, pero hubo una batalla en los cielos antes de que se manifestara en la tierra. Esto nos recuerda que la respuesta no siempre se retrasa por falta de fe, sino porque hay una lucha espiritual en marcha. Cuando el enemigo sabe que Dios está a punto de manifestar su gloria en tu vida, hará todo lo posible para desalentarte, para sembrar dudas, para distraerte con circunstancias que parecen contradecir la promesa. Pero si te mantienes firme en oración, si no permites que el desánimo nuble tu visión, verás lo que Dios ha preparado. Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá». No dijo que pidieras una sola vez, ni que buscaras solo cuando fuera fácil, sino que persistieras. La perseverancia en la fe es una señal de que la prueba está llegando a su fin. Antes de que los muros de Jericó cayeran, Dios le dio a Josué una instrucción clara: marchar alrededor de la ciudad por 7 días. Humanamente, esto no tenía sentido. No había señales visibles de que algo estuviera cambiando. Pero en el 7º día, después de obedecer sin ver resultados inmediatos, los muros se derrumbaron de repente. Así ocurre con las pruebas. Durante un tiempo, todo parece igual. Horas y nada cambia. Crees y sigues esperando, pero en el momento menos esperado, después de haber perseverado,
después de haber mantenido la fe a pesar de la aparente inactividad, Dios se mueve con poder y lo que parecía inamovible colapsa de inmediato. Cuando Jesús resucitó, no se apareció de inmediato a todos. Primero fueron las mujeres en el sepulcro quienes vieron la señal: la piedra removida, el sepulcro vacío, el ángel que anunciaba que él había vencido la muerte. Para algunos, la prueba parecía continuar porque no habían visto a Jesús aún. Pero la realidad es que el milagro ya había sucedido, la victoria ya se había consumado, aunque todavía hubiera quienes dudaban. A veces, Dios ya ha comenzado la obra, pero nuestra percepción limitada nos impide verlo. Por eso es crucial afinar el espíritu, estar atentos a las señales, reconocer que cuando algo está cambiando en lo invisible, pronto se manifestará en lo visible. La Escritura dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que antes de ver la respuesta con tus ojos naturales, primero debes verla con los ojos de la fe. Dios siempre da señales antes de obrar, pero solo aquellos que están alineados con su espíritu pueden reconocerlas. A veces, la señal es una palabra que resuena en tu corazón, otras veces es una puerta que inesperadamente comienza a abrirse, o una carga que, aunque la circunstancia no ha cambiado, sientes que se ha aligerado. La viuda de Sarepta recibió una señal antes de su milagro. Un profeta que llegó en el momento en que ella creía que no tenía nada más para dar. Antes de que su provisión fuera multiplicada, Dios le dio una instrucción. A menudo, antes de ver el milagro, Dios pone una prueba de obediencia, un paso de fe, un acto que demuestra confianza total en su provisión. Lo mismo ocurrió con Pedro cuando Jesús le dijo que echara la red una vez más, después de una noche entera sin pescar nada. La instrucción vino antes del milagro. Cuando la obediencia precede a la bendición, es una señal inequívoca de que Dios está a punto de manifestarse. Cuando la prueba está llegando a su fin, hay una convicción interna que se fortalece. No es algo que se pueda explicar con palabras, pero el espíritu lo sabe. Lo que antes traía ansiedad, ahora trae paz. Lo que antes parecía una carga insoportable, de repente parece ligero. Es como si, antes de que el milagro llegue, Dios preparara el corazón para recibirlo. Romanos 8:28 declara: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta certeza es una señal de que la prueba no ha sido en vano, sino que ha servido para llevarte al punto exacto donde Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Cuando el milagro está cerca, la oposición se intensifica. Justo antes de que la respuesta llegue, la batalla se vuelve más feroz, la presión aumenta y todo parece indicar que la situación empeora en lugar de mejorar. Es en este punto donde muchos se rinden, convencidos de que la promesa no se cumplirá. Pero la realidad es otra. El enemigo no ataca aquello que no representa una amenaza. Si la lucha se ha intensificado, es porque el propósito está más cerca de lo que imaginas. Antes de que Dios haga algo grande, el adversario intenta sembrar el desánimo y la confusión, porque sabe que una vez que la voluntad de Dios se manifieste, nada podrá detenerla. En la historia de Moisés y el pueblo de Israel, el momento más difícil llegó justo antes de la liberación. Faraón no solo se negó a dejarlos ir, sino que endureció aún más el yugo sobre ellos. Antes de que Dios los sacara con mano poderosa, las condiciones parecían insostenibles. Lo que estaba destinado a ser el inicio de su libertad se convirtió en la etapa más opresiva de su esclavitud. Sin embargo, fue precisamente en ese punto cuando Dios intervino con señales y maravillas, demostrando que no hay resistencia que pueda frenar su plan. Cuando la aflicción se intensifica y todo parece indicar que la victoria es imposible, es señal de que la redención está más cerca que nunca. En la vida de Job, la prueba alcanzó su punto más devastador justo antes de su restauración.
perdió todo, desde su familia hasta su salud, y sus amigos, en lugar de consolarlo, cuestionaban su integridad. Sin embargo, lo que parecía el final fue solo el umbral de su bendición. Dios permitió que Job fuera probado hasta el límite, pero no lo dejó en la ruina. Cuando la prueba alcanzó su punto máximo, Dios se manifestó con poder y restauró el doble de lo que Job había perdido. La historia revela que el sufrimiento no es permanente y que la fidelidad en medio de la adversidad es recompensada. En la vida de Jesús, la batalla más feroz ocurrió justo antes de la resurrección. En Getsemaní, la angustia fue tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Fue traicionado, abandonado, azotado y crucificado. Para quienes lo rodeaban, la muerte en la cruz parecía el punto final de su misión. Pero lo que parecía una derrota era en realidad la mayor victoria de la historia. La oscuridad precedió a la gloria, la agonía antecedió a la redención y el sufrimiento abrió el camino para la salvación. Así sucede en cada prueba. Cuando el peso de la batalla parece insoportable, es porque la gloria de Dios está a punto de manifestarse. La oposición se incrementa cuando el enemigo percibe que la intervención de Dios es inminente. Cuando Nehemías comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén, la resistencia no se hizo esperar. Los enemigos se levantaron con burlas, amenazas e intentos de sabotaje. Pero Nehemías no se detuvo. En lugar de rendirse ante la presión, oró, fortaleció sus manos y continuó con la obra. La dificultad no fue señal de que Dios lo había abandonado, sino una confirmación de que estaba cumpliendo su propósito. Daniel fue lanzado al foso de los leones no porque estuviera fuera de la voluntad de Dios, sino porque su fidelidad provocó la ira de quienes se oponían a la verdad. La amenaza no fue un indicio de que Dios lo había desamparado, sino una antesala para demostrar su poder. Cuando la noche pasó y la trampa de sus enemigos no tuvo éxito, quedó claro que Dios había estado con él todo el tiempo. Pablo y Silas fueron encarcelados después de predicar el Evangelio y liberar a una mujer de opresión espiritual. En la oscuridad de la prisión, con sus cuerpos adoloridos por los azotes, decidieron alabar a Dios. En ese momento, cuando humanamente todo parecía perdido, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Lo que parecía un castigo injusto se convirtió en el escenario para un milagro. La lucha más intensa ocurrió justo antes de su liberación. El enemigo siempre intentará detener lo que Dios ha decretado. Pero la resistencia no es una señal de derrota, sino una confirmación de que el avance es real. Cuando Josué y el pueblo de Israel estaban a punto de entrar en la tierra prometida, encontraron murallas impenetrables en Jericó. Era la última barrera antes de su herencia. Dios les dio una instrucción específica: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Durante 6 días, nada cambió. Las murallas seguían firmes, la ciudad continuaba cerrada. Pero en el 7º día, cuando obedecieron la voz de Dios hasta el final, los muros cayeron de manera sobrenatural. Antes de que la victoria se manifieste, la batalla alcanza su punto más intenso. Pedro fue encarcelado y sentenciado a muerte, pero la noche antes de su ejecución, un ángel lo despertó y lo sacó de la prisión. Lo que parecía una situación irreversible cambió en un instante. Dios no se adelantó ni llegó tarde. Actuó en el momento exacto en que su gloria sería más evidente. El pueblo de Israel se encontró atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. No había escapatoria visible. El enemigo estaba a punto de alcanzarlos. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios abrió un camino donde no lo había. La batalla más feroz precedió a la liberación definitiva. Cuando la prueba alcanza su punto más crítico, la intervención de Dios es inminente.
La resistencia del enemigo es una señal de que la bendición está a punto de manifestarse. No hay ataque que pueda detener lo que Dios ha determinado. Cuando la presión se intensifica, cuando la lucha parece insostenible, es porque la victoria está cerca. La fe no se prueba en tiempos de calma, sino en el fuego de la adversidad. La promesa de Dios sigue en pie, y aunque el enemigo intente convencerte de que la prueba nunca terminará, la verdad es que Dios ya ha decretado el momento exacto en que su gloria será revelada. En cada historia de la Escritura, la batalla más intensa siempre ocurrió justo antes del milagro. La prueba no es el final, es el anuncio de que Dios está a punto de moverse con poder. La obediencia es la llave que abre lo imposible. Cada milagro en la Escritura está precedido por un acto de fe, una respuesta decidida a la instrucción divina, una acción que desafía la lógica humana y que demuestra confianza total en lo que Dios ha dicho. No hay intervención divina sin una disposición genuina a creer y actuar conforme a su palabra. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a moverse en fe, no porque necesite nuestra acción para obrar, sino porque es en la obediencia donde se activa su poder. Muchas veces, la respuesta no llega porque el corazón todavía no ha dado el paso que se le ha pedido. No es que Dios no quiera obrar, sino que espera que el creyente esté alineado con su voluntad. En la historia de Naamán, la sanidad no ocurrió en el instante en que llegó al profeta Eliseo, sino cuando obedeció la instrucción de sumergirse en el río Jordán 7 veces. Hubiera sido fácil cuestionar el mandato, resistirse por orgullo o esperar un método más espectacular. Sin embargo, la restauración de su piel no llegó por el agua del río, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Si se hubiera detenido en el 6º intento, el milagro no se habría manifestado. Fue en la última inmersión cuando la transformación ocurrió. La fe se demuestra en la perseverancia, en la disposición de seguir instrucciones incluso cuando no parecen tener sentido. Cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, no lo sanó con una simple palabra, sino que hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del hombre y le dio una orden específica: ir a lavarse en el estanque de Siloé. Hasta que no caminó en obediencia y se lavó donde se le había indicado, su vista no fue restaurada. La sanidad estaba disponible, pero se activó cuando el ciego respondió a la instrucción. Dios no necesita métodos elaborados para obrar, pero siempre busca corazones dispuestos a creer lo suficiente como para seguir su dirección sin cuestionarla. Cuando Pedro y los discípulos pasaron toda la noche pescando sin éxito, la intervención de Jesús no se manifestó hasta que, a pesar del cansancio y la frustración, decidieron obedecer la orden de echar las redes una vez más. La abundancia no llegó porque el mar cambiara de repente, sino porque la fe fue demostrada a través de la acción. Jesús no bendijo el esfuerzo humano sin dirección, sino la obediencia a su palabra. El pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra de Canaán, pero la conquista no fue automática. Cada territorio que debían poseer requería una acción de fe, una obediencia radical a la estrategia divina, incluso cuando parecía absurda. En Jericó, la instrucción fue marchar alrededor de la ciudad durante 7 días sin levantar la voz. No hubo señales visibles de que algo estuviera sucediendo, ninguna evidencia de que los muros fueran a caer. Sin embargo, cuando completaron la instrucción exacta que Dios les había dado, las murallas colapsaron sin que tuvieran que tocar una sola piedra. Lo imposible se hizo posible cuando la obediencia fue llevada hasta el final. Cuando Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac, la prueba no era sobre la muerte del hijo, sino sobre la disposición de su corazón a rendirse completamente a la voluntad de Dios. La provisión ya estaba preparada antes de que Abraham levantara el cuchillo, pero Dios esperó hasta el último momento para intervenir. Fue la obediencia inquebrantable de Abraham la que lo llevó a ver a Jehová como proveedor, no porque Dios necesitara ver su fe, sino porque el acto de obediencia
lo llevó a una revelación más profunda de quién era Dios. La instrucción de Dios nunca es caprichosa. Siempre tiene un propósito, aunque no se entienda en el momento. Cuando Eliseo se encontró con una viuda endeudada, no le entregó de inmediato la provisión que necesitaba, sino que le dio una instrucción específica: recoger vasijas vacías. La multiplicación del aceite no ocurrió hasta que ella actuó conforme a la palabra del profeta. No fue el aceite lo que determinó la cantidad de la bendición, sino la disposición de la viuda a seguir la instrucción sin reservas. La cantidad de vasijas que consiguió determinó la magnitud del milagro. Si hubiera recogido pocas, la bendición habría sido limitada. Dios no pone límites a su provisión, pero su obra se despliega en la medida en que el creyente responde con fe. En la boda de Caná, cuando el vino se terminó, la madre de Jesús dio un consejo que sigue siendo la clave para ver lo sobrenatural manifestarse: hagan todo lo que Él les diga. Los sirvientes llenaron las tinajas con agua, aunque no tenía lógica hacerlo, y solo cuando llevaron la jarra al maestro de ceremonias, el agua se había transformado en vino. No fue el acto de llenar las tinajas lo que causó el milagro, sino la obediencia a la instrucción de Jesús. La fe sin acción es estéril. La Escritura dice que la fe sin obras es muerta, porque la fe genuina siempre se traduce en obediencia. Cuando Dios llama a dar un paso, no es porque dependa del esfuerzo humano para cumplir su voluntad, sino porque el acto de obediencia posiciona al creyente en el lugar exacto donde su gloria será manifestada. Moisés tuvo que extender su vara sobre el mar antes de que las aguas se abrieran. Josué tuvo que ordenar a los sacerdotes que metieran los pies en el Jordán antes de que el río se detuviera. Los leprosos a quienes Jesús sanó tuvieron que caminar en dirección al sacerdote antes de ver su piel restaurada. No es el esfuerzo lo que produce el milagro, sino la fe expresada en obediencia. No hay intervención divina sin una respuesta humana alineada con la voluntad de Dios. La bendición no se retiene porque Dios quiera demorarla, sino porque hay pasos de fe que aún no se han dado. Muchas veces, la respuesta no llega porque se está esperando que Dios haga algo cuando Él ya ha dado una instrucción clara. Cuando Dios da una orden, es porque la provisión ya está lista. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una llave que desbloquea lo que ya ha sido decretado en los cielos. La resistencia a seguir una instrucción no detiene el plan de Dios, pero puede retrasar la manifestación de su propósito en la vida de una persona. Israel tardó 40 años en entrar en la tierra prometida, no porque Dios no quisiera darles la victoria, sino porque su incredulidad y desobediencia los mantuvieron vagando en el desierto. El tiempo de espera no siempre es un retraso divino. A veces, es la falta de acción lo que mantiene estancado un proceso. Dios ya ha hablado, ya ha preparado el camino, pero espera que el creyente responda con pasos concretos de fe. No siempre se trata de entender cada detalle, sino de confiar en que la dirección que Dios ha dado es suficiente. En cada generación, la historia ha sido la misma. Aquellos que ven su gloria son los que deciden obedecer sin reservas, sin excusas, sin esperar señales adicionales. El milagro está del otro lado de la obediencia. El cumplimiento de la promesa no depende del tiempo, sino de la respuesta a la instrucción de Dios. Cada retraso en la obediencia es un retraso en la manifestación del propósito. Cuando Dios dice que ese es el momento de moverse, cualquier excusa se convierte en una barrera para lo que Él quiere hacer. Lo que está preparado en los cielos solo se materializa cuando hay una acción que lo desata en la tierra. El llamado de Dios siempre viene acompañado de una instrucción. La respuesta a la oración a menudo ya ha sido dada en forma de dirección divina. No es cuestión de pedir más señales, sino de actuar conforme a lo que ya se ha dicho. La fe que transforma no es la que solo cree en la promesa,
sino la que camina en obediencia hacia su cumplimiento. La clave no está en esperar pasivamente, sino en alinearse con la voluntad de Dios a través de una fe que se mueve sin reservas. Lo que perdiste no define tu destino. Dios no solo restaura, sino que multiplica, expande y transforma lo que parecía irreparable. La pérdida nunca es el capítulo final cuando Dios está en control. En la Escritura, cada temporada de aparente derrota ha sido el escenario donde Dios ha manifestado su poder de restitución. Lo que el enemigo arrebató, Dios lo devuelve en mayor medida. Lo que parecía destrucción, Dios lo convierte en una plataforma para su gloria. Su naturaleza no es solo la de un restaurador, sino la de un Dios que retribuye con abundancia. Job experimentó la devastación en todas las áreas de su vida. Perdió su familia, su salud y sus posesiones. Todo lo que tenía fue despojado en un instante. Sin embargo, la historia no terminó en su aflicción. Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Su prueba no fue en vano, porque el final que Dios preparó fue mayor que el sufrimiento que atravesó. La pérdida no determinó su destino, sino que se convirtió en el testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, parecía que la nación había sido borrada de la historia. Sus ciudades estaban en ruinas, su templo había sido destruido. Su identidad como pueblo de Dios parecía desvanecerse en medio de la opresión. Pero Dios ya había decretado su restauración antes de que la cautividad terminara. Declaró a través del profeta Jeremías que después de 70 años los llevaría de regreso y reconstruiría lo que había sido destruido. La ruina no era el final. Dios había establecido un tiempo de restitución, un momento en el que la nación sería restaurada con gloria aún mayor. La historia de José demuestra que Dios no solo devuelve lo que se perdió, sino que eleva a una posición aún mayor. Fue vendido como esclavo, traicionado, acusado injustamente y encarcelado. Cada etapa de su vida parecía alejarlo más de la promesa. Sin embargo, cuando Dios intervino, no solo lo liberó de la prisión, sino que lo estableció como gobernador de Egipto. No recuperó su libertad en la misma condición en la que la perdió, sino que fue exaltado a una posición de autoridad que nunca habría imaginado. Cuando Dios restaura, no devuelve las cosas a su estado original. Las multiplica, las engrandece y las usa para un propósito mayor. La restitución no es simplemente una recuperación, sino una transformación. En la historia de Ruth, la pérdida parecía definitiva. Había quedado viuda en una tierra extranjera, sin recursos ni una esperanza visible de redención. Pero Dios no solo la restauró, sino que la posicionó en el linaje del Mesías. La pérdida fue el inicio de una historia de redención que trascendió generaciones. Jesús habló de la restitución como un principio del reino. Dijo que lo que se entrega por causa de su nombre será devuelto en mayor medida. Lo que parece un sacrificio es en realidad una inversión en lo eterno. La semilla que cae en tierra y muere no se pierde, sino que produce una cosecha multiplicada. En cada prueba, en cada renuncia, en cada aparente pérdida, Dios está obrando para traer una recompensa mayor de la que se imagina. Israel vagó por el desierto durante 40 años, viendo cómo una generación entera desaparecía sin alcanzar la promesa. Pero cuando finalmente cruzaron el Jordán, Dios no solo les dio la tierra prometida, sino que los estableció en una herencia que fluyó con abundancia. La generación que entró a Canaán no solo recibió lo que sus padres habían perdido, sino que experimentó el cumplimiento total de la promesa hecha a Abraham. Dios no ignora lo que se ha perdido. No es indiferente al dolor, a los años de espera, a las temporadas de aflicción. Su justicia es perfecta y en su tiempo restaura lo que fue robado, reconstruye lo que fue derribado
y recompensa la fidelidad de quienes han permanecido en fe. El enemigo puede intentar arrebatar, pero no tiene la última palabra. Lo que fue destruido será levantado con mayor gloria, lo que fue quitado será devuelto con mayor medida, y lo que parecía perdido será el testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, la tristeza del pueblo fue profunda. Parecía que nunca volverían a ver la casa de Dios restaurada. Pero cuando llegó el tiempo de la reconstrucción, la gloria del segundo templo fue mayor que la del primero. Lo que había sido reducido a escombros fue restaurado con una grandeza aún mayor. La restitución de Dios no solo trae restauración, sino una gloria superior a la anterior. Jesús vino a restaurar lo que el pecado había destruido. La humanidad había perdido su comunión con Dios, su identidad, su propósito eterno. Pero la cruz no solo trajo redención, sino restitución. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó en una medida mayor. No solo restauró la relación con Dios, sino que abrió un camino de acceso directo al Padre. La obra de la cruz no solo nos devuelve lo que fue perdido, sino que nos posiciona en una herencia mayor de la que jamás podríamos haber imaginado. Cada pérdida en la Escritura ha sido el preludio de una restauración mayor. Cada temporada de dolor ha sido el punto de partida para una manifestación gloriosa del poder de Dios. No hay ruina que Él no pueda reconstruir. No hay pérdida que Él no pueda restaurar. Y no hay situación que esté fuera del alcance de su poder redentor. Lo que parecía terminado es solo el inicio de algo nuevo, algo más grande, algo que llevará su firma y su gloria. La restitución de Dios siempre es abundante. La historia de la Biblia no es una historia de pérdidas irreparables, sino de redención, restauración y recompensas divinas. Lo que fue sembrado con lágrimas será cosechado con gozo. Lo que fue entregado en sacrificio será devuelto con abundancia. Lo que parecía una temporada de quebranto será recordado como el punto de partida de la mayor manifestación de la gloria de Dios en la vida de quienes confían en Él. Nada de lo que has atravesado ha sido en vano. Cada momento de dolor, cada lucha, cada pérdida, cada lágrima ha sido vista por Dios y tiene un propósito más grande del que ahora puedes comprender. Lo que parecía una temporada de desolación, lo que sentiste como una batalla interminable, lo que pareció ser un silencio prolongado de parte de Dios, en realidad ha sido el proceso que te ha estado preparando para algo mayor. Nada de lo que Dios permite en la vida de sus hijos es casualidad. No hay prueba sin enseñanza, no hay proceso sin crecimiento, no hay sufrimiento sin propósito. José entendió esta verdad cuando se encontró cara a cara con los mismos hermanos que lo vendieron como esclavo. Después de años de sufrimiento, después de haber sido despojado de su hogar, de su dignidad, de su libertad, después de haber sido olvidado en una prisión, finalmente llegó el día en que la razón de su prueba fue revelada. No fue solo para su beneficio personal, sino para el cumplimiento de un plan mucho más grande. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Lo que parecía injusticia era en realidad la estrategia de Dios para salvar a una nación entera. Cuando Dios permite que una prueba se prolongue, no es porque haya olvidado su promesa, ni porque haya dejado de escuchar. Es porque está formando algo en lo más profundo del corazón. Jesús mismo pasó por el proceso del sufrimiento antes de llegar a la gloria. No había pecado en él, no había error en su camino, pero aún así tuvo que pasar por el rechazo, la humillación y el dolor antes de la resurrección. En Getsemaní, la angustia fue tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En la cruz, el peso del pecado del mundo cayó sobre él. Pero después del sacrificio vino la victoria. Después de la tumba vino la resurrección. Después del dolor vino la redención. La prueba no solo te ha transformado, sino que ha preparado el testimonio que Dios usará para traer esperanza a otros.
Cada proceso que atravesaste, cada batalla que libraste, cada momento en el que quisiste rendirte pero elegiste confiar, se convertirá en una historia de fe que traerá vida a quienes están enfrentando las mismas luchas. Dios no solo quiere bendecirte, sino que quiere hacer de tu vida un instrumento para impactar a otros. El milagro que se acerca no es solo para tu beneficio, sino para que puedas ser una señal viva del poder de Dios. Cuando Lázaro fue resucitado, no fue solo para darle una segunda oportunidad de vida, fue para que el nombre de Dios fuera glorificado y para que muchos creyeran. Jesús no llegó tarde, no ignoró la petición de Marta y María, no se olvidó de su amigo. Esperó el momento exacto para que el milagro no solo restaurara una vida, sino que despertara la fe en todos los que lo presenciaron. Si la respuesta hubiera llegado antes, si Lázaro hubiera sido sanado antes de morir, no habría habido un testimonio tan poderoso. La Biblia está llena de historias donde el proceso fue largo, pero la recompensa fue mayor de lo que se esperaba. Israel vagó 40 años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Moisés pasó décadas en el anonimato antes de ser llamado a liberar a su pueblo. Ana oró durante años antes de que Dios le concediera el hijo que tanto anhelaba. La demora nunca significó olvido. Cada uno de ellos recibió no solo lo que pidieron, sino algo que trascendió sus propias vidas. Lo que Dios ha preparado va más allá de lo que imaginas. La prueba no solo ha fortalecido tu fe, sino que ha ensanchado tu capacidad para recibir la bendición que viene. Si Dios hubiera respondido antes, si la lucha hubiera terminado demasiado pronto, la preparación no habría sido suficiente para sostener lo que está por venir. Dios no da bendiciones que no puedas manejar. Antes de entregarlas, moldea el carácter, purifica el corazón, renueva la mente. Job no solo recibió el doble de lo que había perdido, recibió una revelación de Dios que nunca antes había tenido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. La restauración fue mucho más que material. Fue una transformación completa, un entendimiento más profundo del poder y la soberanía de Dios. El sufrimiento no es el destino final. Jesús no quedó en la cruz, no permaneció en la tumba. La resurrección fue la prueba definitiva de que la gloria de Dios siempre se manifestará después del proceso. Pablo dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Lo que hoy parece insostenible, lo que ha parecido interminable, lo que ha probado tu fe hasta el límite, está produciendo algo mayor en lo eterno. Dios ha contado cada lágrima, ha visto cada lucha, ha escuchado cada oración. Su respuesta no es incierta, su promesa no es frágil. Lo que decretó sobre tu vida se cumplirá en el momento exacto. Cuando la prueba termine, no solo recibirás lo que has estado esperando, sino que serás testigo de la fidelidad de Dios de una manera que transformará para siempre tu fe. Todo lo que has atravesado ha sido la antesala del milagro. Nada ha sido en vano. El proceso ha sido la confirmación de que Dios ha estado obrando, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Cuando finalmente veas la manifestación de su gloria, entenderás que cada momento de espera valió la pena, porque lo que viene no es solo una respuesta, sino un testimonio que cambiará vidas. Cada prueba tiene un final. Ninguna tormenta es eterna, ningún valle es infinito, ninguna noche se extiende más allá de lo que Dios ha determinado. La prueba que has enfrentado no es la excepción. Hay un punto exacto en el que Dios dice: basta. Un momento preciso en el que todo cambia, en el que las cadenas caen, en el que la respuesta se manifiesta y el milagro toma forma. No importa cuánto haya durado el proceso, cuán doloroso haya sido o cuántas veces hayas sentido que no podrías continuar. Dios ha marcado el día en el que verás con tus propios ojos la razón por la que permitió esta temporada.
Cuando Dios habla, la realidad se transforma. Su palabra tiene el poder de alterar circunstancias, de abrir caminos donde no los hay, de traer vida a lo que parecía muerto. Cuando Él decretó el fin del diluvio, las aguas comenzaron a retroceder. Cuando ordenó la liberación de su pueblo, Egipto no pudo retenerlos ni un día más. Cuando Jesús declaró sanidad, las enfermedades desaparecieron en un instante. Y cuando Dios dice que tu prueba está terminando, nada puede prolongarla más de lo que Él ha determinado. La lucha no puede extenderse más allá del tiempo que Dios ha permitido. Y si ha dicho que el milagro está cerca, es porque ya ha comenzado a moverse en lo invisible. Lo que ahora parece confusión, lo que parece ser el último tramo de la batalla, en realidad es el umbral de un nuevo comienzo. La prueba no ha sido solo un obstáculo que soportaste, sino un crisol en el que has sido refinado. Dios no te ha estado preparando solo para el final de este proceso, sino para todo lo que viene después. Cuando una puerta se abre, hay un camino que transitar. Cuando una temporada cambia, hay una nueva dirección que seguir. Dios no solo está cerrando esta etapa, sino que está inaugurando algo que va más allá de lo que puedes imaginar. La historia de la Escritura muestra que cada milagro no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Cuando Israel salió de Egipto, no solo fue liberado, sino que fue conducido a una tierra donde tendría que conquistar nuevas promesas. Cuando David dejó atrás los años de persecución, no simplemente descansó de la prueba, sino que fue posicionado en el trono para gobernar con justicia. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, no solo celebraron su victoria, sino que fueron enviados a cambiar el mundo. El milagro que Dios ha preparado para tu vida no es solo una respuesta a lo que has estado esperando, sino la plataforma para algo mayor. La fe que has construido en esta prueba no se desperdiciará. Cada batalla ha fortalecido en ti algo que permanecerá. Cada desafío ha forjado una confianza que no será sacudida. Dios ha permitido que pases por este proceso no solo para librarte de una dificultad, sino para equiparte para lo que viene. No serás la misma persona cuando salgas de esto. No pensarás igual, no orarás igual, no creerás igual. Lo que una vez te intimidaba ya no tendrá poder sobre ti, porque habrás visto la fidelidad de Dios en lo más profundo del valle y habrás aprendido a confiar en su voz, incluso cuando todo parecía en contra. El enemigo quiso hacerte creer que la prueba era el fin, pero Dios la ha convertido en el inicio de algo nuevo. Lo que el adversario intentó usar para destruirte, Dios lo ha transformado en la evidencia de su gloria. Lo que parecía una derrota será el testimonio que otros verán y reconocerán que solo Dios pudo haber obrado de esta manera. La victoria que se aproxima no será solo personal, sino que tendrá un impacto mayor del que ahora puedes percibir. Cuando Pedro y los discípulos pasaron la noche luchando contra el viento en el mar, no sabían que al amanecer Jesús vendría caminando sobre las aguas. Cuando María Magdalena lloraba en el sepulcro, no imaginaba que estaba a punto de encontrarse con el Cristo resucitado. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, no sabían que un terremoto vendría para liberarlos. Ninguno de ellos podía ver con claridad lo que estaba a punto de suceder, pero el milagro ya estaba en movimiento. Así sucede ahora. Aunque no lo percibas todavía, Dios ya ha ordenado lo que está por manifestarse. Cada vez que Dios ha cerrado una temporada de prueba en la Biblia, lo ha hecho con una manifestación de su poder que cambia la historia. No lo hace en silencio, no lo hace de manera insignificante. Cuando el Jordán se abrió, lo hizo ante la vista de toda una nación. Cuando el fuego descendió sobre el altar de Elías, lo hizo para que todos supieran que Jehová es el único Dios. Cuando Jesús resucitó, lo hizo con un poder que partió la historia en dos. Dios no termina procesos de manera silenciosa. Cuando dice que algo ha concluido, lo hace de una forma en la que no hay duda de que Él ha intervenido. Las puertas que se cerraron, las oportunidades que parecieron esfumarse,
las oraciones que parecían no ser escuchadas, todo ha estado alineado con el plan divino. Nada ha estado fuera de su control. Lo que parecía ser un desvío en realidad ha sido el camino exacto que Dios diseñó. No hay un solo día de esta prueba que haya sido innecesario. No hay un solo momento de dolor que Dios no haya usado para cumplir un propósito. Ahora, cuando el milagro se acerca, cuando la prueba está llegando a su fin, Dios ha preparado un escenario en el que su gloria será evidente. Nada volverá a ser como antes. La vida después del milagro no será igual que la vida antes de la prueba. Dios no te ha traído hasta aquí solo para que respires con alivio al salir de la tormenta. Te ha traído hasta este punto para posicionarte en una nueva dimensión de fe, para que camines con una convicción más profunda, para que nunca más dudes de su fidelidad. Lo que has aprendido en este proceso será la base de todo lo que viene. Cada victoria, cada promesa cumplida, cada nueva temporada se sostendrá sobre la fe que ha sido refinada en esta prueba. Dios ha hablado, ha decretado el fin de este proceso y ha preparado lo que viene con precisión divina. No habrá un solo detalle fuera de lugar, no habrá una sola promesa que quede sin cumplir. La espera ha sido larga, pero la manifestación será gloriosa. Has caminado por el valle, pero ahora verás la montaña. Has sembrado con lágrimas, pero ahora cosecharás con gozo. Has confiado en la oscuridad, pero ahora verás la luz de su gloria brillar sobre tu vida. Todo ha sido por un propósito mayor. Todo ha tenido un sentido que ahora comenzará a revelarse. Dios no solo cierra ciclos, sino que abre caminos. No solo responde oraciones, sino que supera expectativas. No solo cumple promesas, sino que despliega su gloria de maneras que van más allá de lo que la mente humana puede concebir. El milagro no es el final, sino el principio de un nuevo nivel de propósito. Has llegado al umbral del cumplimiento. Ahora, prepárate para ver lo que Dios ha estado preparando todo este tiempo.